¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando el miedo se convierte en ritual? Desde actos grabados en Zacatecas hasta ceremonias ocultas usadas para sembrar terror y control, estas prácticas van más allá de la violencia común. Es por eso que en este video revelaremos los rituales más perturbadores de los cárteles jamás registrados y lo que realmente significan. Número 3. Ritual de canibalismo del CJNG. En diciembre de 2021, en lo profundo del estado de Zacatecas, México, surge un video impactante. Muestra a un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación agachado sobre un rival caído, con el pecho desgarrado y el corazón al descubierto. Lo que sucede después revuelve el estómago incluso a los investigadores más aguerridos. El video se vuelve viral, pero no es solo un trofeo macabro, sino un mensaje calculado al cártel de Sinaloa. Esto es lo que les pasa a nuestros enemigos. El CJNG, liderado por Nemesio el Mencho Ceguera Cervantes, se ha hecho famoso por su brutalidad, pero su aterrador ritual de iniciación lleva la violencia a un nuevo nivel. Dentro de las escuelas de terror secretas del cártel, los nuevos reclutas se ven obligados a cruzar una línea que la mayoría jamás imaginaría: el canibalismo. Estos campamentos de iniciación no son mitos ocultos, sino un secreto a voces en el submundo criminal mexicano. Los nuevos miembros comienzan su entrenamiento con armas cortas y tácticas básicas de combate, pero al cabo de 3 o 4 meses se enfrentan a un desafío que los perseguirá para siempre. El proceso comienza lentamente. Los reclutas aprenden primero el espantoso arte de la tortura, cortar dedos de manos y pies, manteniendo viva a la víctima para obtener información. Luego viene la retorcida prueba de lealtad. Después de cada lección, se ven obligados a comerse los dedos cercenados. Si no logran retenerlos, las consecuencias son inmediatas: palizas o algo peor. Si superan esa horrible prueba, las apuestas aumentan, el desmembramiento y las habilidades vienen a continuación, preparándolos para destruir cuerpos enteros para su eliminación. Cada nuevo nivel trae una prueba más oscura: comer trozos más grandes de carne humana. Al final, solo quedan los más fuertes o los más destrozados. Un exmiembro describió el desafío final: les dan a elegir uno de esos trozos para comer delante del jefe. Tienes que hacerlo sin reaccionar ni vomitar o te golpean. No hay escapatoria, solo sumisión total. Las reglas en estas escuelas de terror son estrictas. Nada de chismes, nada de revelar la ubicación y obediencia absoluta. Rompe una regla y te conviertes en la siguiente lección para tus compañeros. Un recluta le contó a su novia dónde estaba. Cuando el cártel lo descubrió, lo ataron y le dieron con un picahielos en el cráneo delante de todos. Pero el ritual más oscuro se guarda para el final. Al acercarse la graduación, cada iniciado debe participar en un ejercicio de caza. Localizan a un rival capturado, lo matan, lo despellejan, lo cocinan y comen su carne juntos. Es el vínculo de lealtad definitivo y la destrucción definitiva de cualquier resto de humanidad que les quede. Quienes sobreviven no son solo asesinos expertos, sino personas transformadas, impasibles, leales solo al cártel y dispuestos a todo por su nueva familia. La prueba final garantiza que jamás podrán volver a la normalidad. Han cambiado para siempre. En cierto sentido, sus almas se han oscurecido en el proceso, afirma el analista de seguridad Dr. Robert Bunker. El CJNG no oculta estos horrores. En cambio, presentan su brutalidad como guerra psicológica. Los videos de reclutas comiendo corazones no son solo trofeos, sino amenazas. Todas las bandas rivales ven lo que podría pasarles. Todo recluta potencial conoce el precio de la lealtad. Otros cárteles han seguido el ejemplo. Los Lacedas antaño servían tamales hechos con la carne de sus enemigos. Los caballeros templarios exigían que sus reclutas consumieran corazones para demostrar su valía. Incluso el cártel de Sinaloa, antes considerado más formal, ha recurrido a la violencia extrema para mantener el ritmo. Pero las escuelas de terror del CJNG siguen siendo el modelo a seguir de la crueldad. Un sistema calculado, diseñado para quebrar reclutas y aterrorizar a sus rivales. Sus métodos han creado una nueva generación de asesinos que no dudan en devorar a sus enemigos. Esto no es solo violencia sin sentido, sino una guerra psicológica estratégica diseñada para formar soldados sin emociones y dominar el panorama criminal de México. El mensaje es claro: haremos lo que sea para ganar, nada está prohibido. Por muy inquietante que sea, el ritual de canibalismo del CJNG representa una nueva evolución en la violencia de los cárteles. Ya no se trata solo de dinero o poder, sino de la dominación psicológica total de sus propios reclutas, sus rivales y una nación entera que vive atemorizada.
Pero en el mundo de los cárteles mexicanos, ni siquiera esto es el final. El siguiente segmento revela cómo estas mismas escuelas de terror han creado nuevos rituales, esos que realmente te revuelven el estómago. Número 2. Matanzas ritualísticas de Santa Muerte. Noviembre de 2012, Sonora, México. Las autoridades arrestaron a 8 personas, incluyendo familiares, acusadas de realizar sacrificios rituales al culto de la Santa Muerte. Las víctimas, 2 niños y una anciana, fueron supuestamente ejecutadas en ceremonias a la luz de las velas. Su sangre fue recolectada y vertida alrededor de un altar dedicado a la esquelética Santa Popular. Pero la Santa Muerte no es solo una santa popular. Para muchos en el inframundo mexicano, representa protección, venganza y una promesa de poder sobrenatural. Su culto fusiona la iconografía católica con creencias indígenas y paganas, creando una fe tan compleja como las organizaciones criminales que la veneran. Aunque sus orígenes son debatidos, algunos dicen que son aztecas, otros los remontan a Europa. Su atractivo es evidente. En un mundo donde la muerte es una compañera cotidiana, la Santa Muerte ofrece consuelo y poder. Su imagen está presente en todo el territorio del cártel. Seguidores, criminales, convictos y quienes se sienten abandonados por la sociedad construyen santuarios desde humildes esquinas hasta suntuosos altares adornados con oro. Sus colores tienen un significado: rojo para la pasión, negro para el poder sobre los enemigos, blanco para la protección personal. Pero son las ofrendas las que revelan su verdadera naturaleza. Mientras algunos devotos dejan comida, cigarrillos o alcohol, los más comprometidos traen sangre y, a veces, cabezas humanas. A medida que la guerra contra las drogas en México se intensificaba, también lo hacían los rituales más siniestros de la Santa Muerte. Cada vez hay más pruebas de que miembros del cártel realizan sacrificios humanos para ganarse su favor. Las víctimas no siempre son rivales. A veces son inocentes, elegidas por su pureza, y se cree que su sangre posee un poder especial. En un caso infame, los cómplices de un miembro del cártel lo ataron a una silla, le quitaron las piernas y el brazo, y tras desangrarse, ofrecieron su cabeza a la Santa Muerte. Estos no son incidentes aislados. Las investigaciones han vinculado múltiples asesinatos rituales con el culto a la Santa Muerte. En Nuevo Laredo, sicarios del cártel del Golfo ejecutaron a rivales de Sinaloa en santuarios públicos. En Ciudad Juárez, cuerpos apilados y cabezas hambrientas marcaban las matanzas ceremoniales. En Cancún, se encontraron 6 víctimas con corazones arrancados y la letra Z de los hadas grabada en el abdomen, sus cuerpos dispuestos como ofrendas. Los rituales son precisos. Cada elemento se elige cuidadosamente para lograr el máximo impacto espiritual. Velas de colores específicos concentran la energía. Hierbas y aceites ungen estatuas y altares. Se recolecta sangre, a veces animal, a veces humana, y se vierte alrededor del espacio sagrado. En casos extremos, los altares se manchan con sangre, huesos e incluso piel humana. Estos actos no son solo asesinatos, sino transacciones espirituales calculadas, un pacto con la muerte para obtener protección, poder y éxito. La influencia de la Santa Muerte no se limita a los cárteles. Sus seguidores abarcan a las clases bajas de México, a quienes se sienten abandonados por la iglesia y el gobierno, y buscan un patrón que los acepte tal como son. Es la santa de los marginados, los desesperados y los condenados. Pero en manos de los cárteles, su culto se ha convertido en una herramienta de terror, una justificación para la violencia ritualizada que difumina la línea entre asesinato y sacrificio. Las fuerzas del orden se enfrentan a un desafío singular. Los símbolos de la Santa Muerte aparecen en escenas de crímenes en todo México y, cada vez más, en Estados Unidos. Los oficiales encuentran altares con velas aún encendidas, estatuas ungidas con sangre y peticiones escritas a mano de protección o venganza. Algunos se niegan a entrar en las habitaciones que contienen sus santuarios, creyendo que ostentan un poder real. El culto a la Santa Muerte ofrece un marco para la lealtad, la obediencia y la justificación de la violencia. Los haces nos creen que actúan bajo protección divina y que sus atrocidades están sancionadas por un poder superior. El culto crea una identidad compartida, uniendo a sus miembros mediante rituales secretos y juramentos sangrientos. Pero no todos los devotos de la Santa Muerte son violentos. Muchos son gente común que busca consuelo en tiempos difíciles. El rápido crecimiento de la secta, que ahora se estima en 10 millones de seguidores, refleja la dislocación social y económica de México. Para los más desesperados,
Su promesa de resultados inmediatos y aceptación sin prejuicios es irresistible. Sin embargo, es el elemento criminal el que capta la atención. La línea entre la devoción individual y la violencia ritual organizada se difumina. Los líderes de los cárteles construyen elaborados santuarios, cuyas imágenes están protegidas por la mirada de la Santa Muerte. Los soldados usan sus tatuajes como armadura espiritual. Los sicarios le rezan antes de ejecutar asesinatos, creyendo que guiará sus balas y los protegerá de represalias. La Iglesia Católica ha condenado a la Santa Muerte como siniestra e infernal, advirtiendo de la influencia demoníaca. El gobierno mexicano ha demolido santuarios y revocado la condición de iglesia de sus seguidores. Sin embargo, estos esfuerzos solo llevan el culto a la clandestinidad, fortaleciendo su atractivo como la fe de los marginados y perseguidos. A medida que aumenta el número de muertos, también aumenta el poder de la Santa Muerte. Cada sacrificio ritual añade una nueva dimensión a su leyenda, reforzando la creencia de que la muerte misma es negociable. En un mundo donde la vida es barata y la violencia es moneda corriente, ella ofrece protección y justificación para actos inimaginables. Pero el culto a la Santa Muerte no se trata solo de la muerte, sino también de poder sobre la vida, sobre los enemigos, sobre el destino mismo. Para quienes se sienten impotentes, ella ofrece un camino hacia el control, por muy oscuro que sea. La historia de la Santa Muerte aún se escribe, con sangre, velas, oraciones susurradas y ejecuciones públicas. Su influencia crece con cada sacrificio, cada súplica desesperada de protección, cada acto de violencia ritual. En el mundo de las sombras de los cárteles, es a la vez mecenas y cómplice, observando cómo sus seguidores derraman sangre en su nombre. Pero si crees que los rituales de la Santa Muerte son inquietantes, espera ver cómo otro cártel transformó las ejecuciones en grotescos rituales organizativos, diseñados no solo para matar, sino para aterrorizar a toda una nación. Número 1. El guiso, método de tortura. En diciembre de 2011, en lo profundo del corazón rural de Veracruz, México, un rancho abandonado conocido como La Gallera ocultaba un secreto aterrador. Un secreto que cambiaría para siempre la percepción mundial sobre la violencia de los cárteles. El descubrimiento de La Gallera reveló el ritual de tortura más inquietante del cártel de la Z, ominosamente llamado el guiso. ¿Pero qué era exactamente el guiso y cómo se convirtió en el método de intimidación y desaparición más temido del cártel? Para comprender el horror del guiso en su totalidad, primero debemos reconocer la oscura evolución de la Z. Originalmente formada por desertores de las Fuerzas Especiales Mexicanas, la Z rápidamente se ganó una reputación de brutalidad que superó a la de todos los demás cárteles. Su líder, Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z40, era famoso por su creatividad sádica. Pero el guiso era diferente a todo lo visto en la guerra contra las drogas. El guiso implicaba un enfoque metódico y sistemático de tortura y eliminación. Las víctimas eran metidas en bidones de petróleo de 55 galones, rociadas con gasolina o diésel y quemadas vivas. El proceso no solo estaba diseñado para matar, sino para borrar por completo cualquier rastro de la existencia de la víctima. Durante años, el gobierno mexicano alegó desconocer estas cocinas. Sin embargo, la evidencia demuestra que las autoridades conocían su existencia desde 2011. Se identificaron múltiples cocinas cerca de Poza Rica, Veracruz, con coordenadas GPS detalladas y evidencia fotográfica, incluso un diagrama manuscrito que mostraba la jerarquía de los Zetas y los sobornos mensuales a policías corruptos. El rancho La Galera se convirtió en la zona de operaciones de las familias que buscaban a los 60,000 desaparecidos de México. En 2017, bajo la presión de estas familias, las autoridades finalmente comenzaron a registrar el sitio. El descubrimiento fue aterrador. El horno de ladrillos para preparar zacahuel había sido reutilizado para incineración humana. Las Zetas habían transformado hasta el idioma local. Voluntarios y forenses tamizaban ceniza compactada buscando huesos, dientes y uñas. El suelo mostraba huellas ensangrentadas, ropa manchada y bridas plásticas. El crujido de huesos bajo la ceniza recordaba las atrocidades. Cada visita a la galera revelaba evidencia ignorada por autoridades.